Hola, soy Journey, este es mi canal de YouTube y hoy, como todos los miércoles, vamos a conversar un poquito. Y hoy no es más que conversar, pero es un mensaje especial que quiero compartir con ustedes referente o a base de estos días que estamos, la Navidad. En estos días de fiesta y principalmente en Navidad, nosotros muchas veces nos enfocamos en la comida, en la ropa, en qué vamos a vestir, a quién viene o quién no viene. Y más este año, que muchos de nosotros nos podemos reunir con nuestras familias. Aquí en España se puede reunir máximo 6 personas por casas. Y como ya saben, nosotros estamos en un toque de queda a las 12 de la noche. En sí, a las 11 de la noche nadie puede estar en la calle. Pero lo han alargado un poquito más durante el 31, el 24 y el 31, que puede estar hasta las 12. Imagínate, normal a las 12 es cuando el momento que tú das a Feliz Navidad, Próspero Año Nuevo, y este año no puede ser así. Porque si tú tienes una familia grande y tu familia vive en un otro lugar y vienen a reunir a comer junto, este año en sí ya prácticamente no es posible. Normal, casi todos los años que estaba aquí en España he compartido la Navidad con mi amiga Elizabeth. Ya en sí este año, con todo eso de la pandemia, también casi no nos hemos visto, y también tenía en mí muchas ganas de pasarlo tranquilamente en casa. Lo que sí hemos decidido o sí hemos planeado que vamos a compartirlos con mis amigos que tengo, que para mí son mis familias que tengo aquí, que son una pareja holandés, Nick y May, de cual ellos vienen a pasarlo con nosotros aquí. Pero todo va a ser que la cena de Navidad tenemos que hacerlo por lo menos 7 y media de la noche. ¿Por qué? Porque ellos viven a 2 horas de distancia, así que ellos a las 10 ya tienen que ir. Así que muchos de nosotros estamos tan concentrados en qué vamos a vestir, qué vamos a comer, a quién puede pasarlo con nosotros, porque no se puede reunir muchas gentes. Pero la Navidad, de verdad, es mucho más que eso. Y no es simplemente por un momento, porque muchas veces también usamos ese día para reflexionar, pedir perdón a las personas que hemos tratado mal, desear hacer las cosas mejor o prometer que vamos a hacer las cosas mejor, agradecer por el momento. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que después de todos esos días que pasa, una semana, 2 semanas después de Navidad, ya hemos olvidado todo. Ya otra vez quizás tenemos guerra, tenemos problema, tenemos un montón de cosas. El momento de paz no debe ser simplemente el 25. El momento de paz, de verdad, que por eso nació Cristo Jesús, por eso es en Navidad, por eso ha nacido un rey, o nacido, como tú lo llamas, el rey, nació Cristo Jesús, nació nuestro Salvador, vino para darnos paz. Así que ese paz no simplemente tiene que ser temporal, es un paz que tiene que permanecer. Asimismo que estamos en una temporada tan horrible, tan feo, que muchas cosas están yendo de una forma que muchas veces no nos entendemos. Yo haciendo este video tengo 2 hijos que han viajado, uno que está en otro lugar, otro que estaba yendo a mi país, y imagínate, mi hija tenía que quedar allí porque está en lockdown, así que mucho estrés, tenía que ir a Holanda hoy y no se pudo ir a Holanda, así que está esperando hasta el momento que se puede salir de ese lugar donde ella estaba para poder ir a Aruba. Mi hijo tenía que ir a Aruba ayer y no se pudo porque no podía hacer transbordo en Estados Unidos para llegar a Aruba, así que es un lío lo que estamos viviendo actualmente. Y sin pensar, mira, yo este año no he visto a mi mamá, no he visto amigos que normal comparto con ellos. No se puede hacer como, ok, vamos a invitar tantas personas para ir a comer con nosotros, o vamos nosotros a comer donde ellos. No se puede. Pero una cosa, tenemos que ser agradecida y permanecer en paz, permanecer en tranquilidad, y por eso tenemos que ser muy agradecida. De verdad que tenemos que ser agradecida y permanecer en paz, no son simplemente por un momento, y transmitir eso también,
porque muchas gentes no se pueden manejar este problema que estamos viviendo. Muchas gentes no saben controlar sus emociones, no saben cómo salir de estas situaciones, pero es el momento que tenemos que simplemente estar quieto y permanecer en paz. Así que para mí, la Navidad no es simplemente la comida, es rico, estamos disfrutando, estamos compartiendo, estamos pensando qué vamos a poner y todas esas cosas. Es parte de la vida, de verdad. Yo no digo que no tienes que hacerlo. Y si no piensas igual que mí, tampoco no pasa nada. Pero es rico esos momentos que, ay, ¿qué vamos a hacer? Pero lo más importante de la Navidad es recordar por qué tenemos una Navidad. Porque alguien vino al mundo para dejarnos con su paz. Y de eso tenemos que recordar. Paz. En todos estos momentos que estamos viviendo, que a pesar que es duro, tenemos que ser más duro y más fuerte y permanecer en paz, en tranquilidad. Con esto me gustaría desearles ya, todos los que me siguen aquí en mis redes y todo eso, que tengan un feliz Nochebuena, un bonito Navidad, un buen Pascua, como dicen en mi país. Disfruta mucho y lo que prometes ahora a tus personas o tus gentes, no olvides después de perder el paz. Okay. Navidad es mucho más que simplemente un momento. Es una forma que tiene que estar en nosotros, de estar en paz y vivir en paz. Nos vemos en el próximo video. Chao.